la ley de Thomas parte de un paradigma que no es el paradigma que necesitamos para entender y para generar una ley de educación de nuestro pueblo acá en Mendoza. El paradigma del que parte es un paradigma que profundiza el liberalismo en lo educativo, la mercantilización de la educación, el tratamiento de la educación como una mercancía y como un servicio, y no como un bien y un derecho. Y en eso creo que desde el pueblo nosotros tenemos que levantar un contraparadigma a esta nueva ley. El espíritu que plantea la ley de Thomas está bien enmarcado en ese proyecto, más allá, digamos, de que otros digan borrador, etcétera, etcétera, y que hay algunas cuestiones de redacción que por ahí podríamos decir que hasta está mal elaborada la redacción, ¿no? Pero el espíritu está bien claro, y el espíritu parte de ese paradigma que tiene que ver con profundizar la concentración económica, profundizar la educación en servicio de las grandes empresas y corporaciones, generar sujetos que sean proactivos y que se adapten fácilmente a cambios en sus situaciones laborales frecuentemente, que tengan, digamos, poca expectativa en generar en sus salarios y en su estabilidad laboral, y que recurran, digamos, a diferentes estrategias para lograr los objetivos que las empresas se proponen. De hecho, incluso vira todo el sistema educativo a contextualizarse y ponerse en relación con las necesidades de las empresas que tengan en el medio. Esa es la forma que contextualiza la escuela. O sea que el municipio, por ejemplo, de Malargüe tendría que girar todo su sistema educativo a los contenidos que tengan que ver con la explotación del petróleo y la minería, y cómo desarrollar a esos sujetos de la educación que tengan que ver en ser buenos empleados para esa empresa. Profundizando así, igual, diferencia, obviamente, quienes los obreros especializados tal vez salgan de las primarias y la secundaria, y los ingenieros, etcétera, etcétera, surjan de los sectores privados y de los sectores de élite de la clase poderosa. Entonces, en ese marco, creo que el proyecto de Thomas en el espíritu que trae está bien encuadrado. Nosotros desde el pueblo creo que tenemos que comenzar a discutir una educación desde el paradigma crítico. Empezar a discutir una educación que surja de otra mirada hacia la sociedad, de otra mirada hacia los medios de producción, otra mirada hacia la historia de los sujetos que tenemos, que conformamos y que somos actores de la educación. Entonces, bueno, en ese sentido, ese es mi aporte, digamos. Creo que desde el pueblo tenemos que generar la mirada desde el paradigma crítico. Y no intentar retocar esta ley, porque retocarlo, como decíamos, vamos a maquillar al monstruo, pero no le vamos a sacar la esencia a este monstruo, porque está bien afirmado en ese paradigma mercantilista. Por lo tanto, nosotros tenemos que proponer nuestro proyecto de ley, difundirlo y unir al conjunto del pueblo y de la comunidad educativa y del sector de trabajadores para impulsar este otro nuevo paradigma, ¿no? El paradigma crítico, que le dé un valor científico a la educación, le dé un valor de producción del conocimiento, y no ser meros repetidores y aplicadores de las recetas que nos dan desde los gobiernos, ¿no? Hay un aporte, el último que está publicado, que es el de Pablo Domínguez, y dice: el gobierno de Suárez Thomas, con este proyecto de ley, viene a solidificar un plan sistemático de pseudo-privatización que comenzó con la implementación del ítem aula, desprestigio de los trabajadores y trabajadoras de la educación y sus organizaciones sindicales, repercutiendo directamente en las comunidades educativas. Este proyecto toma como modelo el plan educativo chileno. La educación en Chile es una educación segmentada en tres: escuelas de primera, de segunda y de tercera, o sea, escuelas privadas, subvencionadas y públicas. La municipalización es un punto muy importante a analizar. Chile en 1981 municipaliza la educación, dejando a su cargo el presupuesto educativo a los municipios, plena dictadura de Pinochet. Otro punto conflictivo en Chile fue que se convirtió en optativo las áreas de historia, arte y educación física. Chile, en la región, es uno de los países con la matrícula más baja en educación pública. El 60% son colegios privados. Esto se debe al sistema voucher. El sistema voucher incentiva la competencia de matrículas entre colegios subvencionados y públicos para recibir la subvención estatal. Incentiva también la desigualdad al entregar financiamiento variable a colegios con gastos fijos
y promueve que la oferta de educación pública varíe entre comunas dependiendo de la gestión de cada colegio. Digamos. Tenemos que dejar de discutir la ley Thomas, basta de participar en foros, hasta en los municipios nos llaman a debatir la ley Thomas, y pasar a la ofensiva y discutir una ley propia. Y la ley propia tiene que tener como paradigma principal la respuesta a la pregunta de la última filmina de Alberto, de nuestro Alberto, de Alberto Muñoz, no las filminas de Alberto Fernández, que se preguntaba, creo en esa filmina, si no podíamos empezar a discutir un proyecto de nacionalización de la educación. Entonces yo creo que tenemos que pasar a la ofensiva y proponer en nuestra ley propia, o nuestra ley, no sola nuestra, sino consensuada con la sociedad, para ir en contra y oponernos realmente a la ley Thomas, que propone municipalizar la educación, nosotros oponernos con la nacionalización de la educación. No, en línea con lo que plantea Pablo, Plan Maestro, Secundaria 2030, no pudo llevarse adelante a nivel nacional el Plan Maestro, y Mendoza es el laboratorio. Mendoza se ha convertido en el laboratorio para instalar desde acá hacia el país esta reforma educativa con todas las características que venimos desarrollando. Por lo tanto, la férrea negativa, como dice Pablo, a sentarnos a mejorar esta propuesta debe ser fuerte, porque no sirve de nada maquillarla, cambiarle algún que otro término, cuando el espíritu y la esencia de la reforma tiene que ver con estudiantes y docentes de primera, segunda y tercera, con escuelas que hoy no se nos caen a pedazos, con salarios por el piso, y que no, ítem aula, todo lo que han agregado, y que no hay ninguna política de reparación con respecto a ello. Entonces, pensar en una reforma del sistema educativo partiendo de tan bajos y tan escasos, entre comillas, recursos, es un error. Por lo tanto, ser conscientes que Mendoza es un laboratorio como lo fue con la Ley Federal de Educación la Universidad Nacional de Cuyo, es un laboratorio en el avance del ítem aula y que no se pudo imponer a nivel nacional, pero que era el ejemplo a seguir. Entonces, creo que queda en nuestras manos como pueblo mendocino resistir y sentarnos a debatir y a discutir y a poner sobre la mesa un verdadero debate, una verdadera propuesta de ley de educación y de política de Estado sobre educación que realmente sea la que necesita Mendoza. Nosotros ya tenemos un hecho consumado que es nuestro país vecino chileno, y nosotros tenemos que aprender mucho del proceso chileno y que ellos todavía siguen en lucha, ¿no? Estaba leyendo por ahí algunos informes que este tipo de modelo lo que hace es cambiar estructuralmente, pero no mejora para nada la calidad educativa, ¿no? Chile sigue teniendo, por ejemplo, en salas iniciales y en los primeros años de infantes, sigue teniendo problemas de cada 3 alumnos, 2 con problemas de comprensión lectora y matemáticas, ¿no? Y en un país donde casi han triplicado el presupuesto educativo. O sea que estos tipos de modelos neoliberales no hacen a la calidad educativa. Como trabajadores de la educación y como miembros y padres de familia, tenemos que lograr que esta ley se baje directamente, no que se le hagan aportes, sino que tenemos que ir a una nueva construcción de ese anteproyecto de ley. Digo, nosotros tenemos que, como espacio de trabajadores organizados y todo eso, ¿no? Tenemos que sentarnos a construir una nueva ley, y desde cero, no hacerle mejoras a esta ley de Thomas y Suárez. Este proyecto lo que hace es empezar a mostrar los cimientos y solidificar lo que nosotros veníamos hace 2 años, o casi 3 años, cuando asumimos en el sindicato, que veníamos hablando del Plan Maestro y la 2030. Me parece que vamos a tener que salir nuevamente a redoblar los esfuerzos, porque el gobierno ha suspendido simplemente meterlo en la legislatura, pero en algunas escuelas siguen llegando notificaciones para que los docentes hagan aportes, y ellos siguen con el Congreso, ¿no? Y no hay nada oficial. Hay una preocupación en los supervisores porque están advirtiendo a los directores diciendo, lo han salido a decir por los medios, pero no lo han dicho de manera formal. Entonces, bueno, nosotros eso me parece que vamos a tener que aclararlo, porque también veo, que
los docentes, a pesar de los 2 caravanazos que tuvimos, podemos correr el riesgo de que nos enfriemos un poquito, ¿no? Hay que hacer una contraofensiva y hay que presentar un proyecto propio, porque esta gente no se va a quedar tranquila. Las derechas han profundizado su planteo y esto cada vez se nota más en los proyectos que presentan en sus distintos estamentos. Puedo ver que el tema de la educación no va solo, y digo, porque está el avance sobre las horas sociales de los docentes. Por ejemplo, está el avance sobre el DANSU y está el avance sobre los OSEP en cómo se cobran las cuotas a los docentes. Y eso es muy importante. Me parece a mí que hay que plantearlo, porque es cuidar la salud de quienes impartimos educación. Habría que tenerlo en cuenta en un próximo proyecto. También hay un proyecto neoliberal que tiene que ver con lo que dijo Alberto, de degradar los ministerios. Entonces me parece, digo, pasarlos a secretaría, lo estamos viendo con el sistema de salud colapsado hoy en día. Entonces me parece que si hacemos una propuesta de ley, tenemos que contemplar varios aspectos. Por un lado, qué tipo de sujeto queremos para la educación, tanto el que enseña como el que aprende, o el enseñante o el aprendiente, estos roles que se van cambiando, ¿no? ¿Qué sujeto queremos? Y por otro lado, pensar qué sujeto también tenemos, porque estos 4 años de magismo no han sido gratuitos, y hay una pobreza estructural mucho más vieja todavía, y hay mucho por sobre lo cual trabajar, un acceso a la salud real para todos, estudiantes y profesores, un acceso al alimento para todos, y bueno, eso nada más. Ese es mi aporte, que deberíamos contemplar una ley nacional, como dice Carlos, pero abarcando todas las dimensiones del ser humano, partiendo de sus condiciones básicas y necesarias para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más. Quisiera hacer una propuesta, o asentarme en un tema específico a trabajar entre todos, que tiene que ver con empezar a llevar adelante una campaña más intensa, si se quiere, en el tema de la comunicación a nuestros compañeros, de ser más claros, de explicar de qué se trata todo lo que estamos trabajando, de cuáles son las intencionalidades del gobierno y de hacia dónde está dirigida o el objetivo al cual apunta, porque me parece que por ahí a nuestros compañeros en las escuelas no les está resultando del todo claro. Entonces me parece que por ahí debemos apuntar un poco más en el tema de la comunicación, puntualmente. Con respecto al tema de la ley, ya se ha dicho mucho y no quiero abundar en más detalles. Lo cierto es que la lucha la vamos a tener que seguir dando, porque esto no es un proyecto de ley que se encuadre solo dentro de lo que es la educación, sino que es un sistema general que nos quieren imponer en educación, en salud, en seguridad, en el Estado, y vamos a tener que seguir peleándola. Yo sé que esto es específicamente por la ley, por el proyecto de ley, pero una compañera o compañero, no recuerdo, habló del tema, y yo quiero introducir algo que es urgente. OSEP ha bajado, como sigue, viene bajando todos los meses, ha bajado la cantidad de análisis que te autorizan para hacer en un laboratorio a 6. Esto es gravísimo, porque a 6 mensuales. Esto es gravísimo porque muchas compañeras y compañeros seguramente la van a pelear, como nosotros, pero hay otras compañeras y compañeros que se van a levantar y se van a ir a su casa sin hacerse estos análisis. Y esto también entra dentro de lo que yo acabo de decir, que no es solamente un problema de la ley de educación, sino que el sistema es precarizar aún más todas las garantías que tenemos los trabajadores. No solamente en la parte salarial o en la parte educativa, sino en todos los frentes. Lo que yo solicito, y por favor quiero que se tome nota, o después Alberto por privado me decís cómo lo hacemos, es que el sindicato como entidad jurídica haga una presentación, se consiga la disposición, porque eso debe ser una disposición del directorio de OSEP, haga una presentación judicial, un recurso de amparo, y que se solicite la inconstitucionalidad y se ataque a la OSEP por abandono de persona. Por favor, compañeros, esto tiene que ser un ejemplo para que frenen con el tema de cercenarnos los derechos con respecto a la obra social, porque todas las compañeras y compañeros aportamos todos los meses y estos señores están haciendo lo que se les da la gana. Repito, esto no es aislado, como no es aislado el proyecto de ley de educación. Es un sistema que nos quieren imponer para seguir sojuzgándonos. Muchas gracias, compañeros. Yo creo que hay que rever varios puntos de la ley. Sí se sobreentiende
cuando la están leyendo se sobreentiende que lo que se va a implementar es lo que es educación integral, educación sexual integral, y todo lo que es ideología de género. Eso está, por lo que leí en el borrador, está bien explícito, que es desde sala de 4 hasta secundario, inclusive en universidad. Creo que eso habría que ver de qué forma lo van a implementar, que realmente sea algo educativo y no para complicar a nuestros jóvenes. Y bueno, y en las demás cosas que han comentado estoy de acuerdo. Y me parece que sí está bien que la tengamos que rever a esa ley, que sea algo general y que realmente sea para educar. Eso es lo que quería comentar. La claridad es la que tenemos que llevar a las compañeras y compañeros en las escuelas, porque realmente están muy confundidos con el mensaje de que se bajó la ley, y en realidad lo que la ley no se bajó, se pateó para adelante, y sigue el Congreso en pie, y todas se cuestionan qué pasa si no participamos, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Ustedes saben que tenemos una base en muchos de los lugares donde no hay una militancia firme, dudosa, temerosa de la reacción de la Dirección General de Escuelas. Entonces yo creo que nosotros, como militantes de la agrupación, como delegados de escuela, como papás de familia, tenemos que llevar esta claridad, este mensaje, que ellos entiendan dónde está encuadrado este proyecto, que se entiendan desde qué políticas neoliberales vienen, hacia qué objetivo nos llevan, por qué se cambian las palabras, por qué significado tiene cambiar una sola palabra entre equidad e igualdad, que por ahí si vos lo lees a la ligera, para algunos significa lo mismo. Creo que acá en este punto es donde tenemos que hacer hincapié, más allá de todo lo importantísimo que han dicho, pero los compañeros no están informados, están agotados, no quieren hacer reuniones virtuales, no pueden participar porque ya no tienen vida, porque están todo el día conectados, porque también tienen su familia, sus hijos e hijas que están en la escuela. Entonces lo que nosotros necesitamos es simplificar estos puntos y en base, ser muy claros y concisos y hacérselos llegar a todos los compañeros. Nosotros hemos generado desde el espacio de mi escuela una producción de esto, artículo por artículo de la ley, explicándole a la comunidad por qué decimos que no, para que la gente conozca la realidad, porque no podemos contrarrestar el peso que tienen los medios masivos de comunicación, pero sí tenemos el contacto directo con nuestros compañeros, y creo que ahí es donde tenemos que poner todas las fichas. Nada más, gracias. A mí me gustaría recordar que el sistema educativo mendocino integra también a los trabajadores de la educación, celadores y celadoras de Mendoza, ¿no? Y cómo este proyecto educativo, este proyecto de ley o este anteproyecto de ley no hace visible a este sector dentro de ese marco. Y sin embargo, va a caer o va a impactar fuertemente en nuestros compañeros celadores y celadoras, porque al pretender municipalizar algunas escuelas, muchos compañeros pueden llegar o van a perder el trabajo. Y dentro de esto significa otra vez más una gran precarización desde lo salarial y de condiciones laborales que son muy importantes que nosotros visualicemos permanentemente. Yo creo que la ley, esta pretensión de ley de educación, tenemos que hacerla visible a todos los actores que conforman el sistema educativo, y eso incluye a nuestros compañeros celadores y celadoras. ¿Por qué? Porque justamente la pérdida salarial ha sido extrema durante este 2020, la pandemia ha pegado muy fuerte en este sector, hay muchos compañeros que están enfermos y realmente no han podido gozar de la licencia y han tenido muchísimos problemas. De más está decirle que es absolutamente ilegal la convocatoria en contexto de pandemia para ir a atender y cuidar escuelas que están cerradas. Entonces, acuerdo perfectamente en que la ley hay que seguir discutiéndola, pero pensando en qué modelo de país, en qué modelo de provincia y en qué modelo de educación queremos tener. Y hacia dónde vamos con esto y resistirla, porque realmente
vamos a continuar sufriendo precarización, vamos a seguir sufriendo que haya menos del presupuesto disponible para un derecho tan grande como es la educación. Quería también decir lo que dijo Mónica, que nos estábamos olvidando también de nuestros compañeros senadores y senadoras. También me pareció perfecto lo que dijo Carlos, que nosotros tenemos que tener nuestra propia ley de educación. Bien, Carmelo dice, breve comentario, Montacuto, periodista reaccionario que opera como vocero de las clases dominantes, dijo claramente lo siguiente: Suárez arruga el primer tuit de los peronistas, retornar al estilo de Cornejo que primero te la manda a guardar, hermoso el comentario, y después conversa. No puede ser que retrocedió con la 7722 y ahora con esta ley, que los funcionarios salgan a defender el proyecto, es decir, que preparan la contraofensiva. Como dije, hay que celebrar estos encuentros donde nos permite poder debatir la realidad y que, bueno, hoy nos toca a todos de cerca porque es un proyecto de ley que atenta contra la educación pública, que venimos defendiendo hace tantos años y que, bueno, el compromiso es que todas y todos podamos participar de los debates, animarse a pensar diferente, que puedan retroceder estas políticas neoliberales que nos quieren dejar por fuera de las aulas. La educación de Mendoza no se negocia y sin educación pública no hay. Yo me quiero hacer referencia un poco al tema de la ESI en esta ley, porque plantea algo que es muy peligroso, porque habla, por ejemplo, de la libertad de conciencia. Y eso implica que podamos ser objetores de conciencia. Y eso implica que podamos negarnos a tener educación sexual integral como estudiantes o como familia. Y la verdad que eso es un peligro porque hay una ley que establece que tengamos educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el superior. Y otra cosa también que se necesitaría justamente para poder desarrollar esta educación sexual integral, para tener una ley con perspectiva de género, necesitamos presupuesto, porque hoy es escasísima la cantidad de horas cátedras que tenemos en las escuelas para darlo, tendría que haber cargos especiales, tenemos que tener formación mucho más profunda de lo que es la educación sexual integral, para también revisarnos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación. Y también quiero aprovechar que hoy cuando llegamos acá a la reunión nos acordábamos que como trabajadoras de la educación estaríamos en San Luis, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Este año no se puede hacer, lamentablemente, por la pandemia, pero sin embargo van a haber actividades virtuales, hoy, mañana y el lunes. La verdad que extrañamos mucho ese espacio, porque ahí es donde realmente nos podemos encontrar con nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos. Pero bueno, nos vamos a seguir preparando para estar el año que viene acá muy cerquita en San Luis, y bueno, invitarles a todos y a todas para que podamos acompañar estos espacios que se van a... Quiero poner especial atención, retomando lo que planteó el compañero Daniel con respecto a los CEP, esa primera diapositiva, filmina, con estas recomendaciones del Banco Mundial. No olvidemos que esas recomendaciones dicen que los docentes y las docentes tenemos salarios muy altos, estamos sindicalizados y entonces peleamos por mejoras en las condiciones laborales, trabajamos menos horas y que nuestros empleadores, nuestras patronales, nos proveen de pensiones y seguro médico. Es decir, vienen por todo. Un tema que no hemos tocado acá es el tema jubilatorio y que creo que viene también de la mano de la discusión que tenemos, en esto de pensar en un sistema educativo nacional, no solamente es como ingreso, sino como egreso, como docente de la educación y como trabajadores, con qué sistema jubilatorio y con qué porcentaje de jubilación con respecto a nuestro salario accedemos a ese beneficio. Entonces, digo, no nos olvidemos que todo esto es un plan orquestado desde los grupos dominantes y que desde abajo debemos construir en unidad, codo a codo, sin que quede nadie afuera. Entonces, importantísimo lo de
celadores, preceptoras, preceptores, profes, maestros, maestras, estudiantes, familias, en conjunto, en unidad, sentarnos a discutir el proyecto de educación, el proyecto de provincia, el proyecto de país que necesitamos para el pueblo, para nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias, y creo que esto abre la puerta para que nos sigamos encontrando, discutiendo y planteando la verdadera ley y el verdadero sistema educativo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad es que ha sido muy interesante cada aporte, que estamos muy contentos de poder generar estas instancias, que no es la primera, pero que seguro no va a ser la última, donde hemos venido discutiendo en un proceso el tema legislativo, pero que ahora hemos querido dar un paso más profundo que discutir la cuestión legislativa. Yo ahí, dos cuestiones que quería marcar. Primero, a mí me parece que hay ciertos grises que está bueno contemplar. ¿Por qué está bueno contemplar ciertos grises? Porque los grises nos permiten hacer bien el estudio científico y no quedar en mera cuestión propagandística. Yo acuerdo, y lo hemos venido, y si se meten al canal de YouTube lo hemos venido diciendo, y en los plenarios lo hemos dicho, con una participación enorme, que no es el momento, y por qué repudiamos esta ley, por qué la rechazamos, eso no lo vamos a ahondar porque lo hemos venido diciendo. Pero sí creo que nosotros tenemos que tomarnos de la realidad objetiva, ¿no es cierto?, para hacer nuestro propio estudio. Porque si no, queda en simples frases. Y está claro que el gobierno tiene argumentos. Y no puede ser que nosotros no tengamos argumentos. Y que nosotros demos respuestas a través de frases. Digo, a nadie convence decir solamente no es el tiempo. A nadie convence decir el gobierno se desliga de su responsabilidad sin decir dónde, cómo, por qué. Entonces, si nosotros planteamos un proyecto educativo que es científico, nosotros tenemos que hacer ciencia respecto a esto, tratando de mirar los datos objetivos de la realidad para poderlos describir y tener propuestas políticas. Bueno, si nosotros decimos que el gobierno, digamos, tiene una propuesta política y tiene un proyecto educativo, tenemos que decir dónde y cómo lo vemos. Y podemos acudir a un montón de cuestiones. Y lo que ha hecho el gobierno es dejárnosla ahí servir arriba de la mesa. El análisis de la ley, porque después está el tema de la discusión con ciertos sectores, ¿no? Que son aliados, sería, en la lucha por una educación popular. Que si vamos a discutir la ley, se alcanza con etiquetar y se alcanza con una consigna general que nos une solamente al activismo. Digo, he participado alrededor, desde que se dio el proyecto de ley hasta ahora, me han convocado a 15 asambleas de escuela. El Normal, la Escuela UNICEF, como 15 asambleas de Estado. Y la verdad es que las compañías están discutiendo la ley. Entonces, ¿qué digo? No, acá no se discute la ley, acá se discute, me quedo solo, hablando solo, y dicen a este flaco o a este gordo no lo vamos a invitar nunca más a hablar a ningún lado. Porque hay una preocupación en las masas de trabajadores de la educación y en las comunidades escolares, porque he estado en la asamblea con comunidades escolares también, acá en Guaymallén, por ejemplo, y lo que se está discutiendo es el articulado. Entonces, los sectores que venimos dando la discusión sobre qué tipo de ley queremos, que la venimos dando, por lo menos yo desde los 90, que era estudiante universitario, necesitamos, cuando discutíamos en los 90 la Ley Federal de Educación, no decíamos, no levantábamos la 1420. Discutíamos cómo no volver a la 1420, tomar algunos principios y discutíamos la Ley Federal. Y discutíamos los argumentos de la Ley Federal. ¿Sí? Digo, a mí me parece que, nosotros hemos discutido esto inclusive hacia el interior de la conducción sindical de la cual somos parte. Digo, no alcanza con decir queremos paritaria ya. Es importante que tengamos paritaria ya. Pero el problema de la escuela pública no es un problema de los trabajadores y trabajadoras de la educación, es un problema del pueblo mendocino. Entonces tenemos que discutir un proyecto educativo al pueblo de Mendoza. En ese sentido, tenemos que poder dar respuestas reales, decir en el artículo 1 tal cosa, mirá lo que pretende Suárez con esto, y qué le contraponés vos como propuesta. Entonces digo, tenemos que hacer un estudio de campo, lo que somos así como fanáticos de investigación, aunque la hagamos mal, o no nos den los resultados que nosotros queremos, pretendemos, lo que tenemos que saber es que nosotros no hacemos de los datos reales de la realidad. Y después contrarrestar eso con la realidad. Digo, el proyecto educativo, las clases dominantes argentinas que se viene repitiendo cada tanto periodo de tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha generado? Bueno, ¿cuántos excluidos ha generado? ¿Sí? Digo, eso, cuando hablamos de igualdad, ¿qué es lo que significa? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que, hay que repudiar y rechazar esta ley, que no se tiene que tratar en la legislatura, y que no se trata en la legislatura no quiere decir que el pueblo no la pueda discutir en relación a establecer un proyecto educativo basado en otros principios.
¿Sí? Es más, el pueblo va a estar en condiciones de impedir su tratamiento en las cámaras legislativas cuando comprenda la gravedad de lo que plantea Suárez y pueda contraponer un proyecto de otro tipo. Y ahí decía, digo, y después hay luchas políticas entre los sectores que estamos enfrentando. Por ejemplo, ahí decían los compañeros, bueno, hay que ir a un proyecto educativo, ¿no es cierto?, popular. Bueno, otros pensamos que hay que ir a un proyecto educativo revolucionario. Bueno, y ahí viene la discusión en el campo del pueblo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué manera? ¿En qué etapa estamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos construyendo consenso en relación a estas discusiones. En eso creo, digo, con lo que decía Carlos y con lo que decían algunos compañeros y compañeras, creo que hay que rechazar fuertemente que pedir paritaria salarial, porque estamos en una situación de pandemia y tenemos el salario congelado, y no salarial porque tenemos que discutir las nuevas condiciones laborales. En esta situación de educación en emergencia que tiene que quedar en situación en emergencia, no normalizar ese quilombo en el que estamos. Y sobre eso tenemos que discutir un proyecto educativo para el pueblo. Lindas tareas tenemos, bueno, las tenemos que hacer, y las tenemos que hacer en la más amplia unidad. Nosotros venimos diciendo hace un tiempito, hará 2 meses, 3 meses, la más amplia unidad en la más compleja diversidad. Sí, porque todos pensamos distinto, y hay grupos, etcétera, etcétera. Pensar que la expresión de ladrón que está dada solamente por lo organizado no es real. Ahora, ahí quiero meter un poco de optimismo a algunas opiniones de los compañeros y de las compañeras. Venimos de plenarios que han desbordado de participación, y que esa participación se dio. Yo tengo un número en la cabeza que tuvieron tantos kilómetros, tuvieron tantos autos, a 3 personas por auto, habían casi 30.000 personas en la calle entre los 2 días. Bueno, digo, me parece a mí que los sectores que estamos en lucha tenemos que agarrar eso, ¿no es cierto?, como dato de la realidad, para decir, hay que seguir profundizando la unidad, ¿no es cierto?, hay que seguir profundizando la lucha. Hemos logrado hacer que los sectores de la oposición al gobierno que habían pedido la bicameral, donde todos sabemos que las bicamerales se piden para hacer un tratamiento express, y que la presidenta de la bicameral era alguien de la oposición, hemos logrado que, como dicen los alumnos y las alumnas, ¿no?, en realidad los estudiantes, no me gusta la palabra alumnos, que significa sin luz, tengan que retroceder, recular en chancletas, ¿sí? Porque efectivamente es una malísima idea la bicameral. Es decir, sin el pueblo modificado, esto era la 7722. Sin el pueblo modificado, esto era lo que Suárez pretendía hacer con la 7722. Entonces me parece muy interesante, digamos, poder llenarse de argumentos. Ahí lo que sale en el chat es lo que cuesta la participación. ¿Y cómo se creen que vamos a lograr la participación? ¿Poniendo carteles en la escuela o discutiendo con las escuelas? Bueno, ahí viene. ¿Haciendo solamente campaña mediática? ¿O cada uno de los 70 que están inscritos en esta instancia y que vienen discutiendo con nosotros, y los cientos que vienen discutiendo en el ámbito plenario, sean replicadores de la línea sindical y de organización dentro de su escuela y discutan un proyecto de ley, etcétera, etcétera? Porque ahí viene. Si nosotros vamos a ser simplemente oyentes de cuestiones para nutrirnos nosotros, que está muy lindo, pero si después vamos a tomar la responsabilidad de ir al encuentro de los sectores de la escuela, y si vamos a ser capaces de ir al encuentro de las madres, los padres, los vecinos, los estudiantes. Entonces me parece que ese es el camino. Y a lo mejor un camino que dura más, pero me parece que es el camino que nos lleva a la victoria final. Después, una sola cuestión con respecto a la perspectiva de género. Y porque lo escuché y no lo quiero dejar de decir. No creo en ideología de género. ¿Sí? Después será otro momento, otra cuestión, y lo tendrá que dar alguna de las compañeras. Pero sí creo, ¿no es cierto?, en la necesidad de desarrollar una perspectiva de género que nos permita la igualdad entre los géneros y una ley que contemple la diversidad actual. Es el sujeto de aprendizaje en el cual hoy estamos, y hoy tenemos, y que a lo mejor lo hemos tenido siempre y lo hemos ocultado. ¿Sí? Bueno, hoy está develado. Los que hacemos ciencia sabemos que con lo que se devela hay que trabajar. ¿Sí? Y para trabajar con eso que se devela, como decían las filminas, el PowerPoint, hay que trabajarse hacia uno mismo. ¿Sí? No va a venir ningún cambio de afuera, tenemos que generarlo el cambio, tenemos que cambiar también nosotros, ¿sí?, en este proceso dialéctico entre la necesidad de la representación y la transformación de la realidad. ¿Sí? Y después, yo creo, sí, esto que decían los compañeros, lo de la nacionalización. Yo creo que hay que ir a una discusión de dónde va a salir la plata para la ley que necesitamos, con estos principios que el pueblo se tiene que apropiar. ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, creo que tenemos que ir a un presupuesto que plantee un dinero capaz de arreglar la infraestructura, capaz de salarios dignos, capaz de igualar en oportunidades y de generar condiciones sociales, materiales,
para las miles y miles de familias que han quedado fuera del sistema. Sí, lo que te digo que yo no puedo hacer Así que bueno, compañeros, con lo de OSEP que planteaba ahí Daniel, está hecha la presentación, Daniel lo planteó en el plenario provincial, está hecha la presentación no solo en la justicia, sino que se le ha pedido al director una entrevista. Bueno, después hay varias cuestiones, pero me parece que hasta ahí está bien. Ha sido un gran encuentro, hay que avanzar, ¿no es cierto?, en pensar otro proyecto económico, otro proyecto productivo, otro proyecto de salud pública y otro proyecto de educación pública. Así que son grandes los desafíos que tenemos todas las comunidades escolares. Y está en nuestras manos la responsabilidad de juntarnos, de discutir, de organizarnos, para cambiar este sistema de injusticia que tanto ha socavado la independencia del pueblo. Y un fuertísimo abrazo, muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora, un día hasta la mañana, y seguiremos profundizando con próximos encuentros, discutiendo qué tipo de proyecto educativo necesita el pueblo para avanzar hacia la satisfacción de sus propias necesidades como sujeto social. Un fuerte abrazo. Agrupación Verde, 4 de abril. Trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza, Azul y Blanca Nacional.